Hola, 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 Carito. Qué Carito, qué ¿cómo? temazo. temazo. Qué Muy, temazo, muy ¿eh? Muy bien. Está bien. bueno, me encanta. Bueno, El temazo de la música, ¿no? ambos. La Ambos. música Ah, como lo que música. vamos a Como lo que conversar vamos más a conversar ratito. más ratito. Sí, tal cual. Solo que me escucho un Oye, Solo que poco en me escucho un desfase, poco en pero desfase, pero qué extraño. qué Me extraño. escucho Me acá me y a escucho la saco, vez acá me y a la escucho vez me después. escucho después. ¿quieres que nos saquemos los audífonos por si acaso? A lo mejor de Voy a pronto esas probar. cosas Voy a suceden. probar. O tal Vale, ¿te vez lo si O sacas tal salgo vez tú? si bien, salgo me lo bien, saco. A ver, me lo voy a saco. A probar. ver, voy a probar. A ver ahí. A ver ahí. Yo te escucho bien. ¿Tú te sigues Y escuchando con eco? yo, Y yo, a ver. Hay eco. Vale, entonces me lo saco yo. ¿Cómo, Y ahora de ¿y vuelta. cómo me escuchas? Ahora de vuelta. Tú me escuchas bien. Y yo, a ver. ¿Tú me escuchas? Bien, bien, bien. Aló, aló, aló. Te escucho súper bien. Sí. ¿Y tú Ya. a mí? Súper, perfecto. ¿En serio? Ah, estamos listos entonces, estamos listos, mi querida Caro. Oye, Acá qué yo no sé lindo. si Sí, antes un segundo, no sé si me pueden decir, ya no se escucha doble, ¿no? Ahora sí, perfecto, ya. Qué bueno tenerte aquí una vez más, después de haber hecho también ese podcast que fue buenísimo. Yo invito a que las personas que a lo mejor no lo han escuchado y no lo han visto, nosotros hicimos un podcast juntos hablando sobre los nodos, Sí, ¿sí? claro, sí, claro. Y Sí, sí. estuvo buenísimo. Yo lo pasé muy Buenísimo. bien, No nos paró la lengua, como se dice por ahí. para nada, para nada. Exacto, no nos paró la lengua. Si me escucha bajito, voy a tratar de subir ahí mi emisión, no se preocupe, ahí estamos escuchando a los queridos auditores. Ese podcast estuvo maravilloso. Bueno, como siempre yo también hablo, desde que conozco a Caro, y aprovechando las confesiones, de hecho, entonces, desde que conozco a Caro, como que ha sido muy, muy lindo esta relación simbiótica y fluida, por lo demás. Como que Sí, no hay mucho esfuerzo, ¿cierto? Eso al menos mi ajá. apreciación, ¿no? No ha habido mucho esfuerzo, las cosas se fueron dando así, naturalmente. Y por eso que ese Sí, podcast también me queda la sensación como que hasta nos faltó tiempo de seguir hablando. Entonces, eso es como lo interesante un poco para mí. ¿No te parece a ti, mi querida Caro? totalmente, totalmente. Yo pienso igual que tú. Yo me acuerdo que en ese podcast yo hubiese seguido eternamente, aparte que fue como una caída de ficha constante, así. Es Entonces, notable. estuvo terapéutico, Sí. Hoy hay tanta cosa que hablar, niña, por Dios, digo, pero bueno. En fin, demasiado, tanta ¿no? cosa, cierto, cierto, como de distintos flancos, de distintas esferas, incluso continuando con ese tema de los nodos, ¿cierto? De un poco ir hacia el nodo norte en Géminis, ¿cierto? Lo que invita a todos nosotros a incentivar finalmente el aprendizaje a Ujú, través de distintas redes, distintos contactos que usted quiera, y si tal alguna cual. idea no le resuena, no importa, déjela pasar con cariño, como lo hace Géminis finalmente, el mensajero de los dioses, Hermes, regente de Géminis. Y Ajá. versus atrás, en el fondo, dejar estas creencias tan arraigadas y tan atrincheradas. Y ojo con eso, que quiero meterme tangencialmente por acá. Cuando uno de repente dice, es que la verdad, Caro, la tengo yo. No sé por qué, pero la tengo yo. Y como la verdad la tengo yo te invito amablemente a que sigas mi verdad. Porque si no Ajá, la sigues, me voy a enojar contigo, ¿cierto? Entonces, no es totalmente. amablemente, porque No, finalmente entro en juicio tuyo, ya que, y ahí viene un poco lo que se habla de ese nodo norte, nodo sur, perdón, en Sagitario. O sea, ¿qué ajá, pasa con nuestras creencias en general? Nuestras creencias, cómo nosotros de repente no las ponemos de manifiesto para poner en práctica eso de que si de verdad nuestras creencias son válidas, maravilloso. Pero es válido también que la persona que está al frente crea algo distinto. Entonces ahí viene un poco totalmente. este eje nodo norte Géminis, nodo sur en Sagitario, un poco para que ahí lo revisen el podcast nuestros queridos Sí, amigos. porque está buenísimo y tiene que ver mucho. Mira, y yo te voy a decir algo justamente que habla de creencias. Que lo que yo me conecté un ratito antes, para siempre Perfecto. probar que está bien mi audio, que sé yo, bla, bla. Y por ahí lo primero que apareció, cuando yo dije que vamos a hablar de Plutón y Plutón en las relaciones, entonces lo primero que me dicen, ¿Plutón es tóxico? Porque, entonces aquí hay un tema también, de alguna Oye, forma, buena pregunta, de una claro. creencia de decir que, que uno tiene como en la mente, al igual que con Saturno, yo siento que Sí, Saturno, Plutón, de pronto tienen re mala fama. Y la verdad, mi respuesta esa afirmación, pregunta que me hicieron hace 20 minutos atrás, fue decirle, para nada. O sea, gracias a Plutón
que nos habla de nuestra energía vital, de la Kundalini, de la fuerza, Ajá, ¿no? Que nos habla de nuestro propio poder, que nos exacto. habla de nuestra dualidad, de nuestra sombra. Y por lo tanto nos habla del poder de transformación. Si no tuviésemos conectados y no estuviésemos fluyendo o integrados con la energía de Plutón, no podríamos transformarnos. O sea, yo doy gracias a Dios que existe Plutón, porque Plutón es el que me va a llevar a la transformación. De hecho, todo lo que pasó hace un año atrás, ¿no? La destrucción de estructuras, ¿sí? Plutón es el que Exacto. tiene la fuerza para moverte. Entonces, saber que Plutón en ese sentido, esa es una creencia y es una mala fama, que a mí como que de pronto digo, pucha, yo le tengo cariño a Plutón, un cariño transformable. Sí, Entonces, claro. yo digo que es importante, por ejemplo, tal cual, como dice la Sofi aquí que nos está saludando, hola Sofi, Saludos, ¿qué Plutón es nos da alquimia? Concepto clave de Plutón. Alquimia, tal cual. maravilloso. Eso es la alquimia. Y desde el punto de vista, como yo lo abordo, porque yo en general recibo muchas personas que tienen, mi especialidad es Quirón, no sé si tú lo sabes, pero mi especialidad es Quirón, Ah, qué especialmente lindo. en la No lo carta sabía. natal. Qué lindo, Tú sabes perfecto. que Quirón para mí, sin Plutón, de alguna forma queda cojo, porque Plutón es el que ayuda a transformar ese dolor y a observar Exactamente. y a profundizar en ese trauma, porque Plutón nos tiñe de esa dualidad y nos conecta con ese lado, es literal, ¿no? Con esa profundidad un poco más oscura que todos tenemos como seres humanos. Entonces, dada esta explicación, quería que Me encanta. comenzáramos a hablar de esto que nos convoca hoy, ¿no? Sí. El poder, y es súper significativo, porque tú sabes que Plutón es el poder de Plutón, digo yo, en las relaciones. Para mí, temazo absoluto. O sea, hasta como que el entrar al de Plutón es uno de los planetas. Bueno, por algo soy ascendente Escorpio, tal vez por eso me fascina tanto Plutón, Sí, pues. ¿cierto? Y tengo Luna en Escorpio más encima, entonces por dos lados. Plutón, el gran alquimista, como decía la Sophie, justamente. Ajá, Desde Plutón empecé a entender que por la simbología que muchas veces nosotros vemos de astro.com, aparece una P y una L, ¿cierto? Esa sí. PL básicamente un símbolo contemporáneo que es en honor al descubridor llamado Percival Lowell, ¿cierto? PL. Perfecto, no tenía idea. Siempre contigo aprendo, Básicamente, Alvarito. sí, Me encanta. muchas gracias. Sí, que yo soy como del dato nerd, ¿cachado? Entonces, Pero me eh, encanta. es por eso la PL. Sin embargo, el símbolo tradicional de Plutón es también con este receptáculo y la esfera arriba, Ajá, ¿cierto? Y abajo la cruz que tiene Venus, que tiene Mercurio, ¿ya? Entonces, lo que sucede es que a mí me resulta muy natural al visualizar a Plutón, verlo como esa letra P. Los sinónimos de P significa poder, empoderamiento, potencial. Resulta muy sencillo generar dicha asociación, ya que ajá, efectivamente Plutón es el gran maestro del poder. Y aquí es donde empiezo a hacer la siguiente similitud. Sucede que incluso este potencial justo, habla de que todos nosotros deberíamos o podríamos optar a este poder en nuestra carta astral. Es una de nuestras herramientas. Decían ujú, los antiguos, ¿cierto? Es la mitología griega, que Plutón tenía que ver con Hades. Hades es Plutón en la mitología griega, ya que se le daba mucha importancia al mundo de los muertos. Y aquí cortamos la primera creencia también limitante. Pareciera que la muerte es el fin, y no, no hay tal cual. final después de la muerte, Ujú. ¿cierto? No se acaba la cosa. Por eso que para los griegos es tan importante también profundizar en el mundo de Hades, que es lo mismo que para nosotros debiera significar la transmutación, el Ajá, pasar a un nuevo estado, a una nueva forma. Es esa facultad plutoniana entonces de la adaptabilidad. Y quiero contarte un poco, son reflexiones que he tenido a través de los años con respecto a Plutón. Pasa que efectivamente con Plutón yo siempre siento que nos da la capacidad de adaptarnos. Mira qué extraño, Caro. Y te quiero explicar el por qué. Nos da la absoluta capacidad de la adaptabilidad Plutón, ya que, ¿qué es lo que sucedería si es que a todos nosotros un día nos dijeran en nuestra nación que no vamos a poder dedicarnos, por ejemplo, no sé, el psicólogo a la psicología? ujú, Entonces, la persona que le dicen que no puede dedicarse a la psicología, si tiene la confianza baja, inmediatamente va a recibir ese decreto como una mala noticia. ¿Qué voy a hacer ahora?
En Ajá, cambio, el que tiene la confianza alta, el que se siente empoderado de decir, no me importa, me reinvento o me voy a otro lado tal a cual. ejercerlo. Y esa es la facultad de la adaptabilidad que te genera tu poder personal. Y finalmente es Plutón. Entonces, es tan maravilloso poder empezar a hablar de este astro que incluso en lo contemporáneo se le descendió, ¿cierto?, a los niveles de planeta enano, se le llama, ¿cierto? Sí, Mediante la, tal ¿cierto? cual, Porque tal cual. apareció Eris, y para los astrónomos es importante los tamaños. Para el astrónomo el tamaño es importante, para nosotros la importancia finalmente. O sea, Plutón debería estar dentro de los sitiales más absolutos como planeta trascendente. En ese Lógico. sentido, Caro, tengo tanta arista por donde tengo ganas de conversar de este tema de las relaciones plutonianas, pero la primera que quiero ¿Ya? hablar es justamente la que tiene que ver con el poder, el empoderamiento o el empoderamiento que yo le cedo a mi pareja cuando yo estoy en relación. Es decir, Tal cual. ¿cierto? Plutón habla y, por ejemplo, podremos hacer un Plutón-Venus en vínculo. Si empezamos a pensar, porque el astro de las relaciones es Venus, el Ajá. astro del poder es Plutón, el empoderamiento. Y pasa muchas veces, sin afán de citar casas específicas ni ponernos muy técnicos, que a veces uno considera que cuando está, por ejemplo, con una pareja, al estar en esa pareja es como que yo tuviera poder, ¿cachai? Gracias a que estoy con una persona poderosa, no nos damos cuenta y no leemos entre líneas que estamos en una relación claramente tóxica. No nos damos cuenta. Porque ¿qué pasará entonces cuando esa persona se va? ¿Se acaba Ajá. tu poder? ¿Qué pasará? Se te acaba el poder y se supone que entonces nunca tuviste poder, sino que recién lo tuviste asociado a alguien. Ese es el primer enganche que quiero empezar a hacer para abrir esta conversación. Tengo varios ejemplos, pero quiero escucharte al respecto, mi estimada Carito. Sobre todo un poco de lo que implica Plutón, Sí. casa 8, Venus, casa 2, y por ahí vamos, ¿cierto? Sí, no, mira, acá hay una chica que justamente dice, tengo Plutón en la casa 7. Interesante. Y es un poco lo que sucede directamente con el ejemplo que tú das. Cuando uno literalmente conecta con alguien, ¿sí? Te enganchas, comienzas una relación y la tendencia es, pasan dos cosas aquí. O cedo mi poder, ¿sí? Pero que yo siento que eso, yo lo he visto muchas cartas cuando hay tipo un Neptuno en 7, Neptuno y Plutón en 7, que es un juego bien complejo, de que me disuelvo con el otro, pero Ujú. y me entrego y entrego mi propio poder o succiono el poder del otro, Mira, ya para sentirme más poderoso. Entonces, cuando sucede algo así en una relación, siento que efectivamente, desde el punto de vista evolutivo, ¿qué me pasa? Que yo podría decirte, pensándolo así, bien elevado, ambos se podrían transformar. De hecho, creo que las personas que tienen una configuración donde Plutón se hace así como presente entre ambos, tú tienes ahí se activa una cualidad tremenda, que es la cualidad de poder transformarte en esa relación. Y transformarte en esa relación no para mal, no, viéndolo desde el punto de vista evolutivo, para poder crecer, ¿va? Pero también eso mismo, esa misma energía, si es que no está consciente y tengo un tema de inseguridad, de autoestima, de valor propio, ¿qué sucede? Que probablemente o me fusiono, porque Plutón tiende también a la fusión, al poseer, ¿va? O me fusiono a un nivel que me pierdo, es una locura, porque es una polaridad. Me pierdo también, ¿sí? Y a un nivel de que siento que si el otro no está, yo no soy. O por otro lado, me conecto y adquiero un poder sobre el otro tremendo, que ya no lo veo, porque dejé de verlo, ¿sí? claro. Me siento en 10 escalones más y ahí se genera esta relación totalmente tóxica, donde no hay equilibrio. Absoluto. Eh, yo creo que, no sé si tú, dado que eres tan escorpiano, pero yo, por ejemplo, yo sí he experimentado relaciones plutonianas, totalmente, Igual. en mi vida. Y he podido vivenciar profundamente, piensa que yo tengo Plutón en 2, ¿ya? Y yo Mm. he vivenciado profundamente muchas veces el entregar yo mi poder, y te lo voy a decir así, en 2, creativo, mi poder que tiene que ver con mi valor. Mira, me gustaría profundizar ahí.
Está muy Mm. lindo tu ejemplo. De hecho, cada uno claramente puede empezar a proponer ejemplos de su propia vivencia. Me encantó escuchar eso de Plutón entonces en tu casa 2. ¿Te ha pasado entonces esto de ceder tu poder finalmente desde la creatividad? Totalmente. ¿Cómo sería así? Sería como literal, ¿ah? O sea, súper literal, o sea, estar en una relación donde hay mucha capacidad de creativa, ¿sí? Porque en Sí, general, además yo soy taurina, entonces ya tengo un sol taurino, Plutón en dos, siempre me estoy transformando, siempre estoy en movilidad, ¿va? Siempre movilidad. exacto. Ujú. Y en esa transformación también muchas veces estoy creando, por lo mismo, ¿no? Creando cosas. Entonces, me ha tocado estar en una relación hace un tiempo atrás, ya mucho, donde realmente me di cuenta que toda esa creatividad se vio absorbida. Es que fue muy loco, porque yo literalmente la entregué. La entregué para, ojo, para que me valoraran. Qué maravilloso lo que Entonces, estás ahí yo diciendo. me di cuenta de mi tema, que es que la gente de mi comunidad que me ve aquí, yo hablo mucho siempre sobre el valor propio. Y hablo, yo aquí lo confieso, yo hablo mucho sobre el valor propio, sobre la autoestima, sobre el empoderamiento, porque efectivamente yo he pasado procesos donde he cedido este poder. Por lo tanto, en carne propia me he transformado y he dado vuelta, de alguna forma, esta configuración. ¿Me entiendes? Ay, Perdón, Alvarito, me ahí caí. está. Casi me caigo. Qué maravilla en el fondo lo que acabo de escuchar, porque siempre uno de repente dice cuando desde la astrología empezamos a hablar de estos temas, y como que Ujú. quizás las personas subentendieran que uno está como en este escalafón superior, ¿cierto? Ajá. Y uno lo habla con la distancia de que a uno no le ha pasado. O sea, tengo muy en la mente lo que acabas de contarme. Yo quiero sumar también a esta conversación el hecho de que en mi caso, yo he vivido absolutamente relaciones plutonianas a lo largo de mi vida. A lo largo de mi vida, imagínate que yo era una persona que simplemente yo no podía estar sin pareja. Con eso te resumo. Yo no podía estar sin pareja desde los 17 hasta los 32. Y lo tengo tan claro Ah, porque era temazo importantísimo para mí. O sea, siempre que este tema no estaba completo, sentía que me faltaba algo. Imagínate. O sea, además que, puedo decir algo, tú tienes luna en Escorpio, o sea, tu mundo exacto. emocional requiere de estar con un otro. Ahí está, en la fusión, el anhelo máximo de fusión, Ajá, efectivamente. Fueron tal cual. trabajo y sumámosle que esa luna la tengo en casa número uno. O Wow, sea, desde el yo, ¿cachai? tal, Entonces se da efectivamente el arquetipo de constantemente yo buscaba las relaciones desde esa fusión máxima, de decirle, bueno, si estamos juntos, es con todo, ¿cierto? Con todo, tú no me puedes traicionar. Con claro. todo, porque si no, no me sirve. Y fíjate, Caro, que yo pasaba de relaciones de 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, porque yo sentía que no era suficiente, que la persona no estaba dispuesta a entregarse al nivel que yo lo hacía. Claro. Imagínate que entre líneas entonces debemos subentender que en el fondo hay algo que yo estoy esperando de esa otra persona. Y la Ujú. expectativa cuando está depositada afuera significa literalmente que acabas de perder tu poder. Porque si la Tal cual. expectativa, ¿no es cierto?, la tienes afuera, yo declaro entonces que yo no soy el poderoso. Esto es un proceso que nunca fui consciente. Convengamos que de los 18 en adelante, yo pensemos que entré a estudiar astrología a los 30. Recién empecé a entender por ahí a los 30, convengamos, ¿cierto? Ujú. Entonces hasta los 32 ahí logré cortar ese patrón de comportamiento. Y mira qué interesante. Y es más, te agrego una información. En mi caso, también como la Carito lo acaba de hacer, que expuso parte de su propio Plutón, yo también expongo un poquitito el mío. Ese mismo poder incluso estaba desde que cuando yo encontraba una pareja con la cual yo podía establecerme más tiempo, yo necesitaba ser importante para ti e Totalmente. incluso, claro, incluso que ayudarte a transformarte. Mira qué loco lo que estoy diciendo, que tú sintieras de mí que yo era una especie de pilar Tal cual. fundamental. Mira, y ahí yo voy a conjugar contigo porque a mí me pasaba exactamente lo mismo. O Sí, sea, por favor. como, ¿me entiendes? Como esa sensación de saber que uno, la sensación que tiene uno, ¿no? De que yo soy fundamental, soy un pilar para ti en esta transformación, Exacto, para que tú te encuentres con tu creatividad, con lo que sea, digamos, con tu exacto. ser, con tu... Claro, perdón. Sí que nomás, Alvarito. Maravilloso. Entonces,
eso era algo que no me daba cuenta, por eso que son factores poco conscientes, no me daba cuenta que lo hacía simplemente por mí, no lo hacía por apoyarte a ti, yo no lo hacía por Tal ser un cual. pilar para ti, era siempre por mí. Ya, pero eso no era consciente, entonces yo buscaba ser importante para ti. Y mira el dato, ¿ah? Aquí hay un dato que a veces lo he contado en otros lugares o a veces lo cuento en clase. Las tres relaciones más importantes que tuve antes de casarme eran tres mujeres sin papá. Mira qué loco, se repetía un patrón, ¿cachai? Y no era que yo fuera a una fiesta, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, ¿tienes papá? No, no, no era eso. Era que naturalmente, ¿cierto? Se daba con el paso del Sí, tiempo que la claro. figura paterna estaba un poquito ausente. Entonces, como Ajá. que caía yo inmediatamente diciéndole, ah, probablemente si esta persona tenía una carencia desde el pilar paterno, probablemente es una persona que algo de poder, de potencial le está faltando y por lo tanto, claramente ahí entro yo, pues caro. Entro yo porque me valido desde ingresar a decir que soy importante para ti y en ese minuto me doy poder yo. Y Vuelvo a mira, decir, sí, dígame. tal cual, porque además si yo lo asocio, que tú tienes Plutón en casa uno, ¿no? No, poquito ¿No? antes. En la 12, no te puedo creer, ¿Sí? Alvarito. Oye, yo es que tú sabes que yo tengo una especialidad en la casa 12. Y las ¿Ah, casas de sí? agua son, sí, pues. Y tener Plutón en 12, wow. ¡Qué O sea, mira, te temazo! voy a decir algo. Si yo tengo que decir quiénes son para mí personas plutonianas, son las de casa uno, casa 5, casa 8 y casa 12. Y casa 10 también. Casa 10 Casa 10 también. también. Porque es la casa Eso así en el como del cielo. poder, ¿no? Pero para mí, tenéis Plutón en 12, mira tú. Tengo Ya. Plutón en Libra. Plutón en Libra en casa 12. Soy ascendente Escorpio, pero Plutón está en Libra, ¿cierto? Los últimos grados de Libra. Nací el 80. Claro. No, es poderoso, o sea, a ver, convengamos que rápidamente mi definición, así como bien sencilla, de Plutón en casa 12, pensemos que la casa 12 es muy acuosa, ¿cierto? Tiene mucha agüita, está muy diluida, y todo lo que cae dentro está también diluido en este mundo. Ajá. Por lo tanto, también habla de ese poder efectivamente diluido, algo con lo que tuve que lidiar mucho, era la falta de confianza personal, absolutamente. Toda mi vida tuve que lidiar con eso, y desde esa reinvención que ahora yo te puedo hablar con esta seguridad, pero hay un trabajo no menor en aquello, no menor, o sea, te digo, desde chiquitito que tuve que trabajar aquello, imagínate. Pero mira, yo cuando tú me dices esto, yo siempre he dicho que las personas que tienen Plutón en 12, para mí son las que tienen mucho, igual que las de 8, ¿no? Mucho poder. ¿Por qué? ¿Por qué Plutón en 12? Te voy a explicar por qué desde mi punto de vista hay mucho Ay, me poder. gusta, me gusta. Porque Plutón en 12, en el fondo, me está hablando de que tú vienes, porque mira, a ver, a través de la astrología hermética, de la astrología tradicional, la Mm, casa 12 es una casa donde se dice que los planetas que están en esa casa, que habitan esa casa, no se viven del todo. La energía en rigor ajá, no se vive así como claro, hacia afuera, ¿sí? Pero exacto, lo que yo he experimentado y lo que yo he visto desde la astrología evolutiva es que sí, es una realidad. No se viven del todo si es que están en el inconsciente, si es que no los llegas a exacto, ser consciente, exacto, ¿va? es el punto, es el punto. Tal cual. Porque claro, viven en una casa que la casa 12 habla del inconsciente, tu inconsciente, del inconsciente colectivo, ¿sí? Habla de, para mí, de vidas pasadas y del vientre de mamá. Sí, Entonces, también, cuando alguna persona tiene Plutón en 12, la sensación es que, claro, no sabe reconocer su poder porque todavía está en el inconsciente. Pero cuando tú haces un trabajo profundo de autoconocimiento, te comienzas a dar cuenta que tienes un nivel de poder tremendo, que incluso puede que ser que venga de otras vidas y que en otras vidas, en todas, haya sido muy plutoniano. Y de hecho, tienes un nivel de poder tremendo. ¿Por qué? Porque estás conectado, esto es lo que digo yo, Casa 12, con el inconsciente colectivo, con todos los plutones de todas las personas, de todo el inconsciente colectivo. qué Entonces, notable. eres un canal literal de información, en este caso plutoniana, porque además la casa 12 habla de la conexión con la fuente. Sí, claro. Entonces, además, es esa energía que viene desde la fuente directa hacia ti. Entonces, es una sensación y una capacidad de poder tremendo, como también, ojo, y ahí yo me encantaría después un día, pero esto ya es muy personal, ¿no? Ya sé Cuando para dónde va. Plutón,
Plutón, Ya, no, ¿para no dónde sé, va? pero Plutón, te puedo decir a todo aspecto, pero voy a hacer uno suavecito. Ya. Plutón está, para mí, está asociado profundamente a la emoción de la rabia, ¿va? Ajá. Mm, Entonces, las personas que tienen Plutón en 12, para mí, tienen una energía y un combustible, por decirlo así, tremendo, tremendo. Pero también muchas veces tienen una rabia profundamente albergada eh, que hay que aprender a trabajarla, porque es como estar conectado con la emoción de la rabia mm. a nivel del inconsciente colectivo, ¿me entiendes? Y de memorias ancestrales que vienen albergadas también desde el vientre de mamá. Doy, Entonces, doy fe absoluto de dime, lo que acabas de decir, mi querida Carol. Doy fe absoluto, hace todo el sentido del mundo y ante lo cual también quiero contarte, aprovechando que ¿ya? hablamos de Plutón y que tiene que ver de relaciones plutonianas finalmente. Sí, toda la razón, Caro. Por un lado, ambas cosas fueron trabajadas, han sido, siguen siéndolas, de hecho. Totalmente. La rabia colectiva, de hecho, yo era una persona absolutamente reactiva, reactiva, convengamos desde 20 años a 30 años. O sea, era alguien que conectaba muy fácil con esa emoción, pero muy fácil. De hecho, Mm. en mi historial a mí me echaron de varios trabajos rápidamente, porque llegaba muy rápido cuando alguien me decía algo de cierta manera que no me gustaba tanto, aparecía esa rabia, aparecía efectivamente esa reactividad e impulsividad, incluso destructiva, destructiva, con el afán destructivo absoluto, o sea, Sí, convengamos aquello. Entonces, eso fue algo que incluso lo dijiste correctamente, porque esto está conectado también con la ira como concepto finalmente. Entonces, eso fue algo que me empecé a dar cuenta, menos mal, que finalmente el único gran destruido era tal siempre yo cual. el que, ¿cachai? Eso es. Pero ojo que eso es lo que empiezo a darme cuenta que construye luego lo otro que dijiste, mi potencial, mi poder. Y te voy a contar cuando empieza el momento del cambio, divertido, no es que haya sido por la astrología, pero justamente a los 32 años yo estudio Kabbalah y astrología, Ya. juntos. Y pasaba que cuando yo hablaba de que estoy estudiando astrología, ¿cierto? Y lo encontraba una disciplina maravillosa, poderosa igual, y venía otro, amigos de confianza en aquellos años, me decían, oye Álvaro, pero la astrología es chanta, ¿ah? Esto no existe. ¿Y qué pasaba conmigo? Me empezaba la vena a hincharse. Yo decía, Te ¿cómo fue? pintaba el ojo. Claro, ¿cómo fue que dijiste? Y eso lo quiero explicar de esa manera, porque inmediatamente se encontraban con mi reactividad, con mi ira, con mi rabia, con mis mecanismos de defensa. Ajá, Convengamos lo siguiente, cuando yo necesito defenderme, ¿qué es lo que me está faltando? Confianza. totalmente. Siempre confianza. Por eso que ahí me di cuenta que más adelante, y tú estás al tanto, Caro, de esto, de aquí en adelante, cuando ya me empecé a dedicar 100% a la astrología, aparecen otras voces que te tiran basura constantemente, que hablan de Ajá. mí. Mi respuesta siempre es cosa cada uno. ¿Ya? Mm, Si alguien actualmente conecta con la rabia, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es sí. conectar con la rabia y sé el sufrimiento que genera cuando tú conectas con la rabia. Y Imagínate, eso tienes que es, estar pasando eso muy es mal. una clave. Eso es una clave. ¿Sabes por Exacto. qué? Porque Plutón resiste, Plutón persiste. Y cuando tú me dices, es sufrimiento, porque cuando tú conectas con la emoción de la rabia y te quedas, como se dice vulgarmente, pegado en Ah, algo, ujú. es un agote, es un agote. Y lo mismo sucede si lo llevamos a las relaciones. O sea, me agoto profundamente, pierdo mi poder, pierdo mi energía, me pierdo a mí misma, mi combustible. Entonces, también ahí es cuando se activa esta sensación de que pierdo incluso la conexión con la vida. Porque Mm, si yo lo veo a nivel astrológico, como yo lo observo, como yo trabajo con el cuerpo y las emociones en la astrología, Plutón nos da la fuerza, es como, Plutón es literal, es como la lava que está en el centro de la Tierra. ¿Me exacto, entiendes? exacto. Que me da el fuego que me enciende para transformarme. Entonces, evidentemente, hay una pérdida de energía tremenda cuando tú quedas enganchado con la rabia y resistiendo. No, no, no quiero transformarme, no quiero cambiar, esto es así. O sea, Lo pasáis literalmente, mal.
fuga de Muy energía, mal, fuga muy mal. energética, y lo pasas mal. Y cada vez, mis queridos amigos, que usted vea a alguien que habla enojado, entiéndase su jefe, alguien por las redes sociales, el que habla enojado está conectando con la energía que dice Caro, que es de la rabia, de la ira. Y esa persona, 100% no lo está pasando bien. Lo está No, pasando para nada. súper mal y vive con esa rabia internamente. Uno no puede dar lo que no tiene. Entonces yo Ajá, entrego aquello porque lo tengo aquí y cada vez que lo miro ahora, yo que lo he vivido finalmente, genera un sentimiento distinto. Ahora me digo, pucha, qué lamentable, yo le entrego amor a esa persona ahora. Cuando veo a esas personas que se refieren con tanta ira, con tanta rabia y siempre hablan como desde la pelea, yo lo observo y le digo, te entrego todo el amor del mundo, porque lo tienes que estar pasando tan mal, porque yo muy lo mal. pasé mal de 20 a 30, porque yo era reactivo, impulsivo, vivía defendiéndome. Y si vives Ajá, defendiéndote, es que no tienes confianza en ti. Partamos por ahí. Muy dañado tal cual. tenía que estar yo antes. Ahí tenemos, y aquí conectamos con el tema de nuevo, porque si yo estoy así de dañado, si yo estoy así de falto de confianza, que lo primero que me dice la Caro genera en mí una reactividad, significa que soy una persona que no veo valor en mí. Y Ajá, cuando no veo valor en mí, voy a vivir atrayendo personas que tampoco lo vean. Eso, pero grábenselo bien en la cabeza. Y ahí se total, generan otra vez totalmente. las relaciones tóxicas, ¿o no, Carito? Totalmente. Y aquí pasa algo también tremendo, que cuando sucede eso, eh, bueno, además de cederle y ceder tu poder súper inconsciente o incluso a veces consciente por por esta inseguridad que tengo, se comienzan a desarrollar en las relaciones que se le llaman plutonianas, Sí, sí. que aparece todo el lado lo que tiene Plutón en energía más densa. Aquí me dicen que hable del Plutón elevado, ya te lo voy a contar, pero aparece la energía de Plutón más denso, tipo los celos, el ¡Uah! control, ¿va? Los Allá celos, quería llegar. el control, ¿ah? La fusión, que tengo que estar pegado Fusividad, prácticamente, tú eres mía, claro. tú eres mío. Uy, para allá quería llegar, Entonces, claro, qué es maravilloso. como, es como, se activa una parte, y ojo, y se activan incluso, pueden incluso, por ser muy plutoniano, pueden aflorar esas emociones, más que emociones, porque la emoción es la rabia. Ya vamos a hablar, la gente que me conoce sabe que la emoción de la rabia es el combustible que se transforma, pero más que la rabia, aparecen todos esos aspectos del ser humano que hablan de nuestra oscuridad, de llegar incluso a relaciones que literalmente puede existir violencia física, violencia profunda emocional, eh, que Sí. lo único que quieren hacer es quitarte el poder o como hacerte así, tú no vas a tener poder Exacto. sobre mí, ¿me Tú no entiendes? tienes valor, exacto, tienes poder. Tal cual. Exacto. De hecho, bueno, convengamos que Plutón es la octava superior que se llama de Marte, por eso que a veces Ajá, suena tan similar, ¿cierto? Hay tres planetas personales que generan tres planetas conexión con tres transpersonales, ¿cierto? sí, Tenemos a Marte en relación con Plutón, octava superior, tenemos a Mercurio con Urano y tenemos a Venus con Neptuno. Entonces, por eso uno de repente, y convengamos que el antiguo regente en el fondo, Marte regía a Escorpio y a Aries, sí, por eso que hay tanta similitud de conceptos, ¿cierto? sí. Sin embargo, Plutón ya ahora representa como una espada un poquitito más grande que Marte, es el gran transformador, el gran transmutador. Así es. Entonces, ¿hacia dónde me quiero dirigir? Convengamos entonces que siempre Plutón nos está invitando, por ejemplo, por casa astrológica, cuando tú lo tienes en cualquier casa, ya Plutón te está dando una tarea, porque cada vez que se conecte con una casa astrológica, esa casa astrológica va a sufrir algún proceso de transformación. Y por lo tanto, lo importante es que nosotros, al tener a Plutón en cualquier casa, buscaremos poder en esa casa. Convengamos lo siguiente. Como nosotros buscaremos constantemente el poder en esa casa, lo importante es qué tipo de poder buscamos. Una vez yo decía, Plutón en casa 2, aprovechando el ejemplo de Caro. Plutón en casa 2, por ejemplo, puede tener que ver con los recursos económicos, el poder Sí, financiero, el poder ligado a la sí. economía. Y aquí viene algo muy clave. Cuando yo finalmente tengo una gran transformación Plutón en casa 2 y se supone que he aprendido, ¿cuál es la gran diferencia? Y aquí no se pierdan mis queridos amigos. Cuando yo empiezo a tener poder adquisitivo, ¿ese es realmente poder o el poder está en la capacidad de crear adquisiciones Eso una es, y otra vez? Eso tal es. cual. Sí, pues es que es lo que yo siento que yo hago constantemente. O sea, Eso es yo te lo digo, reinventarse.
es reinventarme constantemente y ocupar mis recursos, porque están casados taurinos, creativos, para poder generar, ¿sí? Ya sea dinero, pero no por un afán de querer, porque ese es un, hay un ojo, porque el Plutón en casados desde un punto de vista denso, lo único que quiere es poder como sentirse que está estable y como que para él, ¿no? Y ¿Sí? que nada Pero cambie, que nada se mueva. tal cual. Pero imagínate, yo me he ido cambiando por la vida, entonces yo he Qué bueno. experimentado mucho el poder transformar mis propios recursos y el ir todo el tiempo, por eso estoy constantemente creando. Tengo que estar creando para poder generar movimiento, Y por lo tanto ahí está tu poder personal. Eso es maravilloso, tal porque cual. si eres una persona que en casa número 2 Plutón ha partido de cero múltiples veces, significa Sí, que la cara ahora tiene ese poder, lo tiene tal para cual. sí, lo maneja. Y eso es lo Sí. interesante de Plutón, verlo como el potencial que uno tiene en distintas áreas de su vida. Por lo tanto, entonces, tocaste un tema que para allá quiero llegar ahora. Ya, Pasa muchas veces que nosotros vemos en general, cuando se podía antes, antes que tuviéramos en pandemia, salíamos sí. mucho, ¿cierto? Nos relacionábamos con parejas, amigos, por lo demás. Y algunos veían ciertas parejas que se vinculaban efectivamente desde esta posesividad que mencionaste, donde uno primero llegaba, saludaba a esa pareja, hola, hola, pero te dabas cuenta como en el ambiente que había una especie de lenguaje subliminal entre la pareja que te estaba saludando y que parecía que en el fondo esa relación estaba desde la posesividad, desde el Ujú, decirte, oye, no quiero que tú te contactes con ellos, no quiero que tú hables con ellos ni nada de eso. Bueno, sí. ¿a qué voy finalmente? Cuando ustedes, mis queridos amigos, escuchen, se den cuenta de que incluso sus parejas mismas les digan, ¿sabes qué? A mí no me gusta que tú te relaciones con él. Imagínense cuántas veces ustedes, mis queridos amigos, han escuchado que algunos de sus parejas le dicen a ustedes, ¿sabes que a mí no me gusta nada que tú te relaciones con el muchacho de allá de la esquina? ¿Qué te está diciendo en el fondo esa persona que carece de confianza y que tiene pura inseguridad? Y eso finalmente está construyendo otra relación plutoniana desde el punto de vista de la carencia, porque sostengo entonces que mi pareja es mía y yo no quiero que te juntes con nadie más, ¿cierto? Tal Entonces cual. ya no habla de mi pareja. Y te has dado cuenta, hay una excusa que se da siempre que es muy divertida, la pensaba hace un ratito, y la pareja le dice, oye, pero ¿por qué tanto problema? ¿Desconfías de mí acaso? Dice la pareja. Y el otro, el aludido, responde, no, no desconfío de ti, desconfío del otro que Del te otro, estés claro. acercando a ti. Y la verdad es que ninguna de las anteriores. ¿De quién desconfía? El Es mismo. mi- mm. Del Pero, mismo. esa, pero Entonces ahí ojo, tenemos una porque esa manipulación de Plutón. desconfianza pasa, esa desconfianza más que desconfianza en sí mismo, o sea, sí, pero la lectura profunda de dolor, del cuerpo del dolor es no me conecto con mi valor propio. Tengo una autoestima tan baja que Allá quería desconfío. llegar. Allá quería llegar. Por ende que finalmente, a veces y erróneamente, yo también viví en algún minuto de mi vida aquello cuando estaba en pareja, y a mí me daba cierto celito que mi pareja se llevara muy bien con otra persona que estaba en la mesa, Claro. ¿cierto? Porque era un bromista, y yo a la vez decía, me está provocando algo, un celito parece", y era porque probablemente quizás yo no tengo la capacidad de hacer reír tanto a mi pareja de ese tiempo, entonces sentía que esto minaba mi poder. ¿Cachai? Y ante lo cual, ¿cómo me defendía? Me defendía desde la prohibición. Oye, no me Ajá. gusta nada, siento que le estáis coqueteando a esa persona, ¿cachai? Nos defendemos desde la pérdida de libertad, le traspasamos al otro la responsabilidad que debiera ser nuestra, de hacernos cargo de, amigo, ¿qué está pasando con tu valor personal? ¿Qué tenemos que revisar Totalmente. adentro? Y ahí entonces claramente entramos en relaciones constantes que permiten este bucle. ¿Quién de ustedes, mis queridos amigos, no se ha encontrado en alguna de esas situaciones? Yo creo que hasta el noventa Yo por creo que ciento todos. Sí, ¿cierto? Nos ha sí, la tocado alguna mayoría. vez experimentar aquello. Entonces, ¿alguna vez te ha pasado, Caro? Bueno, parece que partiste contando aquello. ¿Mm? El estar habitando con personas de esa característica, como que sean un poco prohibitivos, de que no quiero que hagas esto, no Sí, me gusta que sí, me ha hagas esto pasado, otro. pero me ha pasado mis últimas experiencias, más que de los celos, más que de los celos, era como con otro tipo de poder, que también es importante observarlo. Perfecto. El poder del poder, el poder de yo soy más poderoso que tú en todo ámbito.
A ver, me en, encanta, desarrollalo, en el, soy todo en el- en el- oídos. en el conocimiento, am, en el trabajo. Yo tengo más poder que tú. Entonces, en el fondo, a mí me pasaba un poquito que yo me sentía como que no confiaba en mí, pero incluso desde mi propio talento o desde mis propias cualidades. Porque había un otro que me decía, me daba a entender que tenía más poder que yo en ese aspecto, ¿me entiendes? Perfecto, interesante, Que es otro perfecto. tipo de poder que también es súper potente. ¿Y sabes Sí, por qué? Porque también ya ni siquiera es un nivel como de celos, y de celos tipo un par con el otro, sino que es un celo mucho más grande. Es un celo a que no puedes ser mejor que yo, o tú no no te puedes puedes ir brillar, mejor que yo, no o puedes no brillar más puedes que yo, brillar más que yo. Y eso es wow. Sí, porque me eso yo estás lo quitando viví. protagonismo. Eso es. Por eso te digo, yo soy un poquón de 10, pero uff, madre mía. Qué Y maravilla, sí, ¿cómo, perdóname, Carito, primero, cómo uno se da cuenta, lo pregunto con absoluta honestidad, cómo uno primero desde la Caro, cómo te das sí. cuenta primero de eso? Es decir, pasa un tiempo, porque uno, las señales no le llegan en el Porque mira, primer minuto, en el primer año, ¿cómo te diste cuenta? porque está relacionado con mi mismo Plutón de 2, po, entregando mi poder de Ah, creatividad, mi poder, ¿me entendí? Como ese poder de entregar, no, 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 yo te lo hago, o yo me hago cargo, o bla, ¿me entiendes? me da, Ojo, porque si yo me voy a profundizar, claro, pucha, tú también tenías una herida, lógico, mi herida de sí, claro. autoestima que me hacía, y también, y ahí yo profundizado. Pero en algún momento, cuando existe alguien que te dice, no puedes brillar más que yo, ¿va? Uno es mucho más tremendo, yo siento, por lo menos, porque yo más insegura me sentía, mucho más, doblemente insegura, Me doblemente encanta, perfecto, porque me cuestionaba perfecto. incluso yo llegué a cuestionarme hasta mi feminidad, me Mm, cuestioné muchas cosas que estaban relacionadas qué notable. con mi propio placer, eh, no sé, yo lo viví así, Qué sí. notable lo que me estáis contando. Me hiciste acordar de una relación también. Fíjate, me la voy a contar. Eh, me acuerdo que esta persona era terapeuta, me acuerdo. Pareciera que muy buena, no, no alcancé a conocerla ¿Ya? tanto en esa área. Recuerdo una vez que estábamos teniendo, parece, un problema en pareja, o no sé, ya se tomó la atribución de decirte, ¿sabes qué? Te voy a terapiar. Me dijo a mí, ¿cierto? ¿Ya? Curioso, en pareja, yo nunca he recomendado en pareja terapiarse, claramente. Autoterapia. Bueno, ojo, Claro, las personas que tienen un Plutón muy fuerte en ese aspecto, que me pasa a mí también, tienen el afán de terapiarte, pues. imagínate. Entonces, Entonces, sí, por favor, no quiero. claro, es como que, y cacha la frase que me resonó mucho, me acuerdo de la frase que ella me dijo, porque empezó a terapiarme en el fondo, y me dijo, mira, a ti te pasa esto, tiene un problema con esto, lo otro, y se me ocurrió a mí decirle, mira, no es tan así. ¿Cómo se te ocurre desautorizarme? Me dijo eso, fíjate. Al escuchar eso yo, y ahí pasa lo que acabas de decir tú, me lo cuestioné, y dije, o tal vez tiene razón entonces. Tal vez tiene razón, entonces se da para los dos lados, porque ahí generó en mí esa inseguridad propia de decir, ¿y si tiene razón de verdad? Tal cual, tal ¿Cierto? cual. Entonces ahí me resonó lo que acabas de contar, porque entonces estoy también yo permitiendo que esa otra persona mine mi propio poder. Yo siempre he pensado efectivamente, y mira, voy a irme por la tangente con otro tema rápidamente. A veces una persona, me acuerdo, una alumna me dijo, oye, esta persona hace brujería y tú le ¡Ah! caíste mal, ¿cierto? Y tú le ¿Ya? caíste mal, me dijo. ¿No te da miedo? Y yo le dije, cero miedo. Cero miedo, Sí, porque si yo tuviera miedo, significa que le estoy dando poder a esa persona. Yo no eso le voy es. a dar poder Plutón nuevamente. Entonces, convengamos que se da Tal constantemente en las cual. relaciones Mira, plutonianas, ¿cierto? Es tira y afloja. El es, poder que el otro quiere tener sobre ti y en lo cuanto yo se lo permita, ¿no te parece? así es. De hecho, a mí hace poquito me pasó que por ahí dijeron, yo supe después, es que ella me hizo algo para que a mí me fuera de tal forma. Entonces yo dije, ¿en serio? ¿Yo tengo tanto poder para Sí, llegar a hacerte un daño a ti a ese nivel? Y yo dije, o sea, tú me wow. estás dando ese poder. Yo
Me En encanta. ningún momento, ojo, ya no te lo voy a entregar más. De partida, ya no te entrego más mi poder. O sea, para que me digas que porque te ha ido de alguna forma o porque te pasó algo, yo, esto es tremendo también, ese juego, porque te puedo decir algo, eso es literalmente manipulación. Y hay que saber Sí. que Plutón es muy manipulador. Cuando siente carencia de poder, es Totalmente. manipulador, ¿Sí? claro. Te lo dice un Plutón en casa 2 ascendente Escorpio, que también lo fue. Sí, pues sí, también Sí, yo pero fui es lógico, manipulador, sí. pues sí, claro. Uno la habla Porque porque lo ha experimentado, tanto para uno en algún momento y después cuando uno ya cree, se crea un poquito más, entre paréntesis, consciente, pero cae en este tipo de relaciones así también, pues sí. efectivamente, y por eso que esa manipulación finalmente yo la utilizaba, primero, por la carencia de confianza, segundo, por, por el miedo al abandono finalmente, a que las Eso cosas no es se dieran como yo quería que se dieran. Eso es puro control también, ¿cachai? tal cual. Entonces, para mí lo bonito de haberlo experimentado, efectivamente, es un poco que ahora tengo como un radar para verlo afuera. Tengo un radar muy rápido para ver afuera aquello. Y voy a contar Sí. una anécdota. ¿Puedo contarte otra anécdota? Una anécdota Mm, cualquiera, X, por ¿cierto? favor. Un día, un día fui a un, no sé cómo llamarle, evento, lugar, reunión de gente, ¿cierto? Ya. La reunión de gente, me encanta la cara y se ríe. Reunión de gente, y fíjate que había mucha gente que yo conocía, pero imagínate que es una Ya. fiesta donde, a ver, imagínese una fiesta de oficina, no era una fiesta de Ya. oficina, pero donde hay pura gente que usted conoce, o al menos Sí. se ha visto, o al menos ubica, más o menos, ¿cierto? Al menos ubica, Ya. ¿ya? Sí. Fíjate que llegué a esa fiesta, saludé a muchas personas, es un encuentro, básicamente. Y de repente me acuerdo que conecté con una persona, como que de lejos estaba mirando, conecté la mirada con esa persona y dije, qué interesante, voy a ir a saludar a esta persona. Era una pareja en realidad, era una pareja que fui a saludar. Siento que estaba un poco más allá. Convengamos que no, yo no era amigo de ellos, pero los ubicaba, entonces yo dije, qué Perfecto. lindo, ¿cierto? Los quiero ir a saludar. Y pasa algo extraño, ¿ah? Que la mirada de la mujer en ese minuto dijo como que, yo también ubico, también te ubico, como que me dijera a mí. Sin embargo, cuando fui a saludar a su pareja, como que su pareja no quiso saludarme, Caro, fíjate. Como que, entonces dije, qué extraño, porque no nos conocemos, qué curioso esto. Y se nota en el fondo que generé, como te dije recién, yo tengo un radar para percibir ciertas inseguridades. Y me di cuenta que algo le afectaba en mi presencia y con el paso de la fiesta, que al final no pude generar una conversación Un más encuentro. profunda, un encuentro más profundo, bueno, me fui de ahí, maravilloso. Y luego, en esa misma fiesta, me cuentan que esa misma persona se sintió muy incómoda por mi presencia, muy Mm, incómoda. De hecho, incluso le dijo a una persona que no le parecía nada bien que yo estuviera ahí, y ahí conectamos con la manipulación. tal Y cual. me acuerdo lo que le dije a la persona que me contó esto, que sufrió esto, le dije, yo le entrego amor a esa persona porque sé Mm, cómo lo está pasando. Y mm. vuelvo entonces a conectar con decir, mm, qué lamentable es cuando yo siento esa necesidad entonces de manipular la situación, de decirte también a mi pareja, no te juntes con este ni con este otro, convengamos, y ojo, lo digo con mucho respeto, lo está pasando mal esa persona, lo está pasando mal, Tal cual. porque Tal finalmente cual. es pura inseguridad, tiene que ver con esa manipulación, siempre viene de algo. Y ese Tal algo cual. hace que esa persona lo esté pasando mal. Por lo tanto, ¿quién soy yo para decirle, oye, qué mala onda que fuiste, por qué no me saludaste en la fiesta? No, es más que nada, pucha, qué lata que lo estés pasando mal. Yo lo estoy pasando súper bien en esta fiesta, hay gente muy linda en esta fiesta. Entonces, ahí es donde empiezo a entender cuando me acerco a ciertas relaciones, a ciertas parejas, uno empieza a ver en el ambiente rápidamente aquello. ¿Qué te parece, Caro? Mi A mí historia extraña. no me parece tan extraña y me parece que probablemente, efectivamente, a lo mejor ese personaje, claro, debe haber tenido en el fondo puro amor y compasión para ese tipo de personajes, De verdad que que sí. lo único que yo ahí trato de abrir mi corazón en ese aspecto y decir, lo único que les hace falta es Propio. amor propio, Qué buen punto. Qué buen punto. amor propio. ¿Y cómo crees tú, avanzando en escalafón, cómo se trabaja, Caro? ¿Crees tú? ¿Cómo?
tú desde la persona que puede contribuir a guiar a una persona, ¿cómo invitarías o cómo incentivarías a una persona a trabajar su amor propio? Me lo pregunto. Yo lo primero, Alvarito, que yo hago, porque yo además tengo Quirón en 8, o sea, mi herida está en la casa de Plutón, por eso yo a veces me Oh, mira qué considero interesante. bastante plutoniana. Entonces, en ese aspecto, porque yo así como tú también observabas de afuera, las personas, porque por ser tú bien plutoniano en algunos aspectos, esas inseguridades, yo observo mucho el dolor. Tengo esa capacidad de ser un radar de las personas que tienen, vienen con un trauma. Todos sabemos que tenemos un Quirón en un área de nuestra vida, etcétera, que tienen con un trauma importante, pero especialmente de autoestima muchas veces muy relacionado con el abuso. Y el abuso me refiero al abuso sexual, como el abuso emocional, como el abuso de poder, ¿sí? Lo que estamos hablando hoy. Entonces, yo lo primero que le digo a las personas, y esto es súper importante, aquí dicen yoga, respirar, pucha, me encantaría decirte sí, yoga, respirar, pero no, po, Falta un eso es poquito algo más. superficial, perdón. Aquí tenemos que hacer un trabajo quironiano. A las personas que tienen temas con su autoestima, con el no conectar con su propio poder para activar esa valoración en ti, es fundamental ir a todos los procesos de autoexploración, pero por sobre todo, a trabajar el trauma. Y aquí nosotros como herramientas, y ya que nosotros somos estudiosos en esta En esta herramienta que es área. la astrología, en esta Claro. área, yo lo veo a través de la astrología. Yo me imagino que tú también lo ves cuando ves el trauma, el dolor quironiano. O sea, es a través de la astrología y de Quirón donde tú vas a profundizar en lo que puede ser probablemente la herida, ya sabemos, de abandono, de rechazo o de expulsión, que lógicamente Mm, se relaciona con el valor propio. Entonces, todo lo que sea de activar tu valor propio con terapias de partida, así te lo digo también, ver la base, ver a papá, ver a mamá, probablemente sí, que sí. hay unos temas de que ellos fueron también de alguna forma, el primer vínculo que tú formaste relacional, donde a lo mejor no te vieron, o donde te impusieron, o donde literalmente ocuparon cierto poder que el niño, la niña, quedaba así sin la sensación de no me están valorando, ¿me entiendes? Entonces, es súper importante más allá, esto no es algo, no es la pastillita, no es como, no te, tipo voy a respirar y esto va a pasar. No, pues chicas, chicos, tengo que ir a hacer un trabajo de autoexploración de mi trauma, de mi dolor, ¿va? Y Exacto. con eso también empezar a hacer un trabajo de exploración con el cuerpo. Yo siento que el cuerpo es fundamental porque el cuerpo sí o sí, Álvaro, Mm, sí o sí, mm, es este templo, este vehículo que nos conecta con nuestro amor propio. Porque uno se mira y si tú no estás contento habitando tu cuerpo, probablemente te va a ser más difícil llegar a conectar también con los otros y ver la belleza incluso con un otro. Entonces, absoluto. esto es con el cuerpo, a través de bioenergética, de liberación emocional. ¿Por qué? Porque Plutón dijimos que está conectado con la emoción de la rabia. Entonces, tengo que trabajar esa sensación de resistencia, de fuego que ha estado ahí, como tú decías, ¿no? Plutonizado, soltarla para que fluya, para que sea un combustible, para que me den ganas de explorar en mí, para que me den ganas de ver el trauma, pero sin quedarme pegado, sin quedarme en la resistencia plutoniana, sino que en la transformación plutoniana. ¿Me entiendes? Efectivo, efectivo. Yo sé que De hecho, yo sé que me embalo y me pongo así, pero... encuentro maravilloso porque concuerdo sobre todo con la profundidad, que es otro de los conceptos plutonianos finalmente, concuerdo con la profundidad en el cual uno debe sumergirse a analizar el por qué está generándose esta carencia de poder finalmente. Sin ir más lejos, la misma historia de Quirón habla de la herida del abandono original, ¿cierto? Cuando su padre Cronos, ¿cierto? Escapó como macho recio, arrancó cuando fue descubierto en su infidelidad y dejó a la pobre Oceánide, ¿cierto? A cargo de este hijo adefesio por lo demás, con cuerpo humano y mitad caballo. Entonces, la herida del abandono que sufre Quirón es algo que nos está recordando lo importante que es ir hacia la infancia, hacia el Ajá. origen, hacia el posible origen. Y ¿Qué es fíjate que aquí, perdón, que es la primera dime, relación, que como estamos hablando de la relación de Plutón, sí pues, es el primer vínculo que tú estableces. ¿Con quién lo exacto, estableces?
con tu padre y con tu madre. Y probablemente las personas que tienen tema con los padres, eh, o sea, perdón, que tienen problemas para el hombre, con el femenino, para la mujer, con el masculino, y también para una relación, o sea, el tema es observar cómo tú te relacionabas con papá, cómo tú te relacionabas con mamá, cómo ellos se relacionaban contigo, porque ese es el primer también momento en que tú ves y te relacionas con alguien de poder, porque efectivamente Exacto. tenemos que, o sea, hay que saber que los padres sí están en un rango más Eso arriba es de es la nosotros. primera observación que uno debe hacer, es ir hacia atrás. ¿Cómo era mi relación con ellos? Recuerdo también, por ejemplo, en mi caso, y les puede haber pasado mucho, desde el análisis de su propia manera en las cuales lo educaron. Convengamos que los padres, mayoritariamente, siempre van a tratar de hacer lo mejor para ti. Convengamos, ¿cierto? Aquello. Sin embargo, en ese afán a veces sobreprotector, empieza a generar el espíritu de la disociación. En esto quiero ser claro brevemente. Bien, Cuando nos dicen, hijo, niño, tú tienes que estudiar algo, ojalá algo muy importante, ya te empieza a generar el hecho de decir, y si no lo hago, entonces no valgo nada. No valgo nada, no soy nadie, ¿cierto? Entonces, si digo, y mm, si estudio música, ¿cómo vaya a estudiar música? ¿Quieres ser un don nadie acaso? Imagínate cómo ya se empieza a generar en nosotros la sensación de decir, bueno, en este minuto sin estudiar, ya parece que valgo nada. Parece que voy a tener que estudiar algo importante y aceptado socialmente para que desde ese me minuto valoren. sea valorado, exacto, por mi familia. Y desde ahí empezar a relacionarme con el mundo desde el Mm, valor que significa tener esta profesión y este título. sí, Esta es otra mirada donde usted puede revisar las relaciones plutonianas, porque nacen desde el yo. Para mí siempre entonces ha sido fundamental más que revisar el vínculo finalmente de las relaciones plutonianas, siempre la revisión es en el yo. ¿Cómo ujú, fue tu infancia? ¿Cómo fueron tus vínculos de poder, como dice Caro? Porque es tu primera gran relación y tus primeras figuras de autoridad en las cuales uno deposita esa creencia de decir, ellos deben saber porque son mis padres, ¿cachai? Entonces, tal el cual. estudio, no es una frase cliché, es un estudio que nosotros tenemos que ir a observar para ver, bueno, cómo nos estuvimos comportando y saber cuáles patrones de comportamiento luego deben ser corregidos. Convengamos, en mi caso personal, también teniendo esa luna en Escorpio, la Ya, relación con mi madre, Clara, que era una fusión así, fusión casi como, al máximo, quiero todo con mi madre, mi máxima apoyo, y a la vez cuando sentí que no estaba, mi máximo rival, el todo o nada. Entonces claro, ahí también, desde ese prisma, sentir que en el fondo yo mismo decretaba que no tenía ese poder. Porque si no claro. estaba mi madre en el fondo, ¿yo quién era? Nadie. Esa revisión es la invitación en esta conversación con la Caro, que va a variar, se nos va la lengua largo, largo y Sí, tendido. pues hablamos un montón y me faltan 5 minutos para que si no, esto no queda arriba. Y yo podría estar hablando eterna, te juro. Aquí mi Claro, un Gemini disfruta conversando. Eh, exactamente. Nada, Alvarito, a lo mejor podríamos hacer otra segunda parte de las relaciones, porque siento Daba lo que me pasa. mucho. Yo te lo voy a decir como a nivel así bien desde mi femenino, ¿no? Hay tantas cosas plutonianas que no tocamos como literal, ¿no? Esas relaciones tóxicas, ¿no? Claro. Violentas, de celos, que deberían estar también. Entonces, a lo mejor dejar una... Yo Dime. creo, dejamos una segunda patita porque incluso cuando empezaste a hablar de alguien que te preguntó sobre el veneno y la toxicidad de Plutón, recordemos que están conectados desde el eje 8-2, Tal ¿cierto? cual. Ahí está lo taurino, lo escorpioniano, lo plutoniano, lo venusino. Y saben que Venus como palabra clave, Mm. Venus tiene incluso, bueno, cuando nosotros tenemos algún problema de salud, hay una parte que se llama astrología de salud, que me encanta. Cuando uno tiene, por ejemplo, enfermedades venéreas, vienen de Venus, ¿sabías tú? Y Pero cuando lógico, hablamos pues. Ah, qué lógico, del pues. veneno, el veneno es una palabra venusina, veneno, Venus deriva de lo mismo. Fíjese usted, el veneno entonces también está ligado a esta relación, vínculo Plutón, toxicidad, Venus, Tauro. Qué loco, ¿no? Totalmente. ¿Y dónde se manifiestan? Por ejemplo, en las mujeres, en su energía donde se sitúa Venus, ¿no? Úteros, ovarios, enfermedades venéreas. Eso es muy plutoniano. ¿Me entiendes? Exacto.
para los hombres también. Incluso a nivel, podríamos decir, de una forma así más burda, pero que sucede, SIDA, etcétera, ¿me entiendes? Sí, sí, Entonces, efectivamente. esto está, es así. Podríamos Y profundizar. Mm. de todas maneras, creo que no nos debemos una segunda parte sobre este tema, digno de profundizar, y un poco también recordar que Plutón tiene que ver con los procesos de transformación, rige en el cuerpo a sobre todo este sistema o aparato, sistema excretor, ¿cierto? Que significa lo que eliminas. Siempre que Tal nosotros queremos cual. traer algo nuevo a nuestras vidas, algo debe morir. Es la ley de la naturaleza. Si hay hojitas nuevas, es que hojas previas cayeron y murieron. Eso es plutoniano en Lógico, esencia. lógico. Y mira, tú dijiste algo, es el sistema excretor. Piensa que a veces te has dado cuenta que cuando uno dice, me tengo tanta mierda acumulada, tengo tanta energía plutoniana ahí, Sí, que pues, incluso se me taponea hasta, digamos, no puedo pero ni es siquiera ir al verdad, baño. Todo lo que es te el juro. colon habla mucho, todo lo intestino habla mucho de la energía plutoniana. Álvaro, Tenemos no que te vayas, incluso, por favor, no estás me voy, pegado. oh, estoy pegado, y eso que Ahí acabamos está, de no, pero tener te Mercurio escucho, directo. Justo Mercurio pero te directo, escucho, hoy te día, escucho. 18 horas, se vino Sí, Mercurio gracias. directo, así que, Gracias. Eh, bueno, tú me escuchas a mí porque estás pegado, pero no sé si me escuchas. Ya. Entonces, como estamos acá y Alvarito está con un problema de audio, o sea, perdón, de pegado, no sé si ustedes me están escuchando a mí, si me pueden decir que sí o no, yo voy a dejar guardado este live y, como decía Alvarito, siempre recordar que Plutón es el poder de transformación, ¿ya? Ahí se fue el Alvarito, va a volver, entonces para que podamos seguir, sí, sé que te caíste, te voy a volver yo estaba, mientras tanto yo aquí hago ¿cómo se llama? El cierre, pero decirles que Plutón es el poder de transformación. A ver, ahí está. perdón para la despedida, me caí justo. Se me ocurrió hablar de Mercurio, pues, claro, ¿viste? Así que, no, Ah, Mercurio me pasó la cuenta al tiro. Así que, no, más que nada agradecerles a todos la sintonía, a ti, Caro, por el espacio. Yo creo que nos debemos una segunda parte de profundizar sobre Plutón, efectivamente. tal cual, porque en el fondo yo les decía, como tú también decías, que sin Plutón, no nos podemos transformar. Entonces hay que conectar con la energía elevada de Plutón, y eso también sería lindo después poder conversarlo, ¿no? Me Álvaro, gusta. muchas gracias por tu compañía, por esta charla, siempre es un agrado poder conversar contigo, siento que siempre también se caen fichas, Sí, sí, se siempre un placer. Así que mil gracias, esto queda arriba, compártanlo y ya vamos a conversar nosotros para hacer una segunda patita, ¿te parece? Absolutamente. Nos vemos para la próxima, mis queridos amigos. Besos, abrazos. Un besito. Arrivederci. Chau, chau. Chao.